Bienvenidos alumnos. Les saluda la profesora Lisette Monzón García y el día de hoy vamos a desarrollar el tema correspondiente al curso de Historia titulado Organización Económica del Virreinato. Empecemos. Nosotros sabemos que cuando llegaron los españoles hubo todo un cambio en la estructura tanto política, económica y social que existía en el Imperio Incaico. Esta vez nos vamos a centrar en el aspecto económico. La economía en el imperio se basaba en la reciprocidad, que quiere decir en la ayuda mutua, y en la redistribución, es decir, en el intercambio de bienes y tareas. Todo lo que se buscaba en el imperio incaico era el bienestar de todos los integrantes del Ayllus. Sin embargo, con el establecimiento del virreinato, toda esta forma de ver y vivir la economía se cambió por una nueva teoría económica llamada el mercantilismo. Postulaba dos principios. El primero era que para que una nación pudiera ser próspera, debería vender más y comprar menos. Es decir, exportar más productos y no traer productos del exterior hacia su país. El segundo principio que postulaba el mercantilismo era que una nación debía acumular oro y plata. Esta teoría fue la forma en cómo se organizó económicamente el virreinato. Esta teoría trajo consecuencias. La primera fue el intervencionismo estatal, que quiere decir que el Estado controló todas las actividades económicas aquí en el virreinato. Llámese comercio, minería, industria, etc. Otra consecuencia del mercantilismo fue que se dejó de lado la agricultura, la ganadería, y pasó a tener importancia la minería, sobre todo los yacimientos mineros de oro y plata. Otra consecuencia que trajo el mercantilismo fue el monopolio comercial. Ese monopolio planteaba que España podía comercializar sus productos con las colonias y las colonias solas y exclusivamente podían hacerlo con España y no con otros países. Por último, otra consecuencia fue el proteccionismo industrial. Es decir, que España prohibió el ingreso de productos venidos de afuera a las colonias. Es más, prohibió el cultivo de algunos vegetales, prohibió también el desarrollo de algunas industrias con tal que no pudieran competir con las industrias que existían ya en España. Como lo hemos dicho, la agricultura, que era la columna vertebral en el imperio incaico, pasó a un segundo plano y tomó vital importancia la minería. ¿Por qué fue tan importante? Porque los yacimientos mineros en el Tahuantinsuyo se encontraban con facilidad y había también a disposición una mano de obra que era la del poblador andino. La minería trajo un fuerte impacto en la colonia. La primera fue que los españoles pensaban que el oro y la plata era un recurso inagotable. Se dedicaron a la acumulación de estos metales en el país, en su país, pero no se daban cuenta de que para tener una verdadera riqueza debería haber invertido en otras actividades.
por ejemplo, en la agricultura, el comercio, etc. Lo vuelvo a decir, los españoles dejaron de lado las actividades productivas y los metales que llevaron hacia España no se quedaron en España. ¿Por qué? Porque España necesitaba abastecerse de productos que no tenía en su país y por lo tanto tenía que comprar productos de otros países, como por ejemplo de Inglaterra, de Francia, de Holanda. Entonces, todos los minerales que se llevaban de aquí, de nuestro país, no se quedaban en España, sino que pasaban a otros países. Y esos países iban fortaleciendo poco a poco su economía. Los yacimientos mineros, como ya lo hemos dicho, se encontraban con facilidad aquí. Las minas más grandes, las mejores, las que rendían más, le pertenecían al Estado español. Y las minas más pequeñas eran explotados por particulares. Pero estos particulares pagaban un impuesto que se conocía como el quinto real, que era la quinta parte de todas las riquezas explotadas. Los yacimientos mineros más importantes fueron la de Potosí, que se encuentra en la actual Bolivia, Castro Virreina, que se encuentra en Huancavelica, Caylloma, en Arequipa, y Hualgayoc, en Cajamarca. Las técnicas que usaron para la extracción de la plata eran el guaira y el azogue. Otro punto que vamos a ver en la organización económica es el comercio monopólico. Como ya lo hemos mencionado, el monopolio comercial que se estableció fue básicamente centrado entre el intercambio comercial entre España y América. Quiere decir que las colonias no podían vender sus productos a otros países, únicamente lo debían hacer con España. Había un organismo encargado de vigilar que todo este comercio monopólico se lleve a cabo de la mejor manera, y era la Casa de Contratación de Sevilla. Este organismo se encargaba de establecer las rutas, de establecer los puertos de destino, a dónde llegaban los productos. Había productos que se traían de España a las colonias y productos que se llevaban de aquí de las colonias hacia España. Sin embargo, a pesar de todo este control que existía, no fue posible evitar el contrabando y la piratería. ¿Qué era el contrabando? El contrabando es el ingreso de mercadería ilegal, es decir, las rutas que debería seguir no se seguía, evadía los controles que establecía la Casa de Contratación de Sevilla y venían productos de otros países como por ejemplo de Inglaterra, de Francia, Portugal y Holanda. Como ya lo dijimos, de mejor calidad y a bajo costo. Entonces todo esto rompió el monopolio comercial. Otra de las formas que rompió el monopolio comercial también fue la piratería. Habían unos personajes que eran el terror de los mares y eran los llamados corsarios y piratas. Como ya lo dijimos, eran ladrones de mar, pero ¿cuál era la diferencia entre ambos? Los corsarios eran ladrones que, valga la redundancia, robaban para beneficio de su nación. En cambio, los piratas robaban, pero para su propio beneficio. Entonces, el monopolio comercial se vio afectado por la existencia de corsarios y piratas. Entonces, para controlar un poco el asalto en los mares, se creó un sistema de flotas y galeones. ¿Qué era esto?
Quiere decir que todas las embarcaciones que salían con mercadería de España a las colonias venían protegidos por unos buques de guerra. Igual, cuando estas embarcaciones regresaban a España llevando los productos de aquí de América, iban protegidos y de una u otra manera se evitaba el ataque y asaltos de estos corsarios y piratas. Volvemos a decir que la agricultura y la ganadería no tuvieron el desarrollo que se esperaba, pues solamente se destinaron al consumo local. ¿Por qué? Porque no rendía las utilidades, es decir, las ganancias que generaba la minería. Aparte, los españoles no fomentaron estas actividades en las colonias, las dejaron de lado. Tampoco supieron aprovechar los conocimientos andinos en materia agropecuaria y sistemas de irrigación. La industria textil. ¿Qué eran los obrajes? Los obrajes eran talleres donde se hilaban, se teñían y tejían telas de la más variada calidad. Aquí se producían unas telas tan hermosas y tan finas que podían competir con las telas españolas. Tanto es así que España llegó a prohibir la producción de estos tejidos en América para que no compitan con las suyas. Al igual que la mita minera, la principal mano de obra fue la del poblador andino. Y esta forma de trabajo se denominó mita obrajera. También se trabajaba todos los días, trabajaban hombres, mujeres y niños en jornada de 12 horas con salarios mínimos. No quiero terminar el tema sin antes mencionarles sobre los impuestos que existieron en la colonia. Los principales fueron el quinto real, el tributo personal, la alcabala, el almojarifazgo, la media nata y la derrama. ¿Qué era el quinto real? Era la quinta parte que se le dejaba al rey por todos los yacimientos que se explotaban. El tributo personal era un pago al que estaba obligado a dar el poblador andino que tenía entre 18 y 50 años una vez al año. La alcabala era un pago que se hacía cuando se compraba o se vendía alguna propiedad. El almojarifazgo era un impuesto que se pagaba por la entrada y salida de productos, lo que hoy en la actualidad se conoce como aranceles. La media nata era un impuesto que se aplicaba a los sueldos de los funcionarios públicos y de los burócratas. Y finalmente la derrama eran los donativos extraordinarios que estaban obligados a dar los habitantes cada vez que España tenía algún encuentro bélico con sus países rivales, con los países rivales. Espero, jóvenes, que esta pequeña explicación les haya servido de mucho para que puedan desarrollar las actividades que se van a plantear en la ficha informativa que ya pronto se les va a enviar. Gracias.